está con nosotros de nuevo el especialista Eddie René González, Coronado le iba a decir, Eddie René González. Él ya vino antes con nosotros a hablar sobre temas de genética, genoma y todo esto que yo no muy entiendo. Pero hoy viene precisamente por el tema del Día Mundial del Síndrome de Down. Vamos a aclararles mitos y aprender de la mano del especialista mucho sobre este tema. Entonces, el primero es, ¿por qué hoy? El 3/21 tiene algo que ver ahí, el por qué se conmemora hoy el Día del Síndrome de Down. Hay dos o tres conceptos que deberíamos valorar para comprender el 3/21, y es que el ADN es una molécula muy, muy grande. Si valoramos el tamaño de una estructura de ADN dentro del núcleo de una única célula, son 2 metros, es un listón que mide 2 metros, y esos 2 metros habrán de ser empacados para que quepan dentro del núcleo de una célula. Empacar ese ADN no es fácil. Por eso la forma más frecuente de enfermar del ADN del ser humano es en el fallo de empacar el ADN. La característica del ADN de los pacientes con síndrome de Down es que tienen problemas cuando empacan. Todos empacamos en 46 tomos de la biblioteca del ser humano. Esos 46 son 23 pares. En el par 21 tenemos 3 cromosomas o 3 tomos de esa biblioteca. Esos 3 tomos es el mes de marzo, por eso es el tercer mes. Y es el 21 porque es en el par 21 donde esto ocurre. Son 3 cromosomas, un cromosoma extra, 3 cromosomas extras en el par 21. Por eso es el 21 de marzo. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos saber de esta condición genética? Bueno, esta condición genética sabemos muchísimas cosas y todos deberíamos saber muchas cosas de algo que ocurre tan frecuentemente como 1 en cada 800 nacimientos. Esto es muchísimo. ¿Aquí en Guatemala o en el mundo? En el mundo entero. No tenemos, aunque en Guatemala no tenemos estadísticas y las estamos levantando ahora mismo, no tendremos por qué tener una ocurrencia distinta de lo que sucede en aquellos lugares donde sí se tiene. Entonces, 1 de cada 800. Es tremendamente grande la cantidad de pacientes con síndrome de Down, y hay muchas cosas que saber de ellos porque hay condiciones especiales de las que tenemos que cuidar. Esto es inherente al ser humano, esto no ocurre en animales. Hombre, esto es inherente al sapiens. Tenemos modelos animales en los que hacemos experimentación con algunos ratones, digamos, o estos roedores de experimentación en los cuales podemos trabajar. Ahora bien, de los mitos que fui encontrando en internet, hay uno que me llama la atención y es sobre, no sé si el término es decir, problemas sociales que ellos tienen en el círculo en el que se maneja. Se puede decir, ¿qué problemas sociales tienen ellos? Hay una circunstancia de la que yo pienso que todos debemos ser particularmente conscientes porque es un problema muy, muy profundo para pacientes con síndrome de Down o que tienen problemas del desarrollo. Y es que estos pacientes, cuando intentan sociabilizar, muchos de ellos no lo logran, porque claro, son distintos. Entonces, la estrategia que utilizan para intentar integrarse puede ser generar conductas hipersexuales. Por eso, el abuso en pacientes con déficits intelectuales, como el que tiene el síndrome de Down, son tremendamente frecuentes. Primero porque siempre existe la posibilidad de un abusador cerca del círculo familiar, pero segundo, porque esta es posible que sea una de las estrategias más frecuentes que busquen los pacientes con déficit, como el del síndrome de Down, para buscar el reconocimiento y que se le integre al grupo. Por lo tanto, se reúnen estas dos condiciones. Pero entonces esto funciona de manera instintiva. Hombre, sí, porque biológicamente estamos diseñados para pertenecer a la manada. Y como son diferentes, la manada suele rechazarles. De manera consciente o inconsciente, la manada suele rechazarles. Y ellos, con el propósito de ser aceptados, de adaptarse, de entrar a la manada,
generan conductas hipersexuales. Y eso tiene como riesgos todas las enfermedades de transmisión sexual que conocemos, más el problema del embarazo, porque de manera interesante, la gran mayoría de mujeres son fértiles, aunque los varones, solo pocos de ellos lo son. Okay. Y entonces, ¿cómo se logra? Por eso es que escuchamos estos temas, estas frases de hay que cuidarla, que no le pase nada en el tema de las mujeres, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se logra una integración y una autonomía de las personas con síndrome de Down, si tienen este tipo de riesgo, desde su perspectiva? La integración y la autonomía son el objetivo terapéutico con los pacientes con síndrome de Down. Las estrategias son múltiples. Cualquier estrategia que les permita pertenecer a un círculo en donde eso que hacen sea reconocido como bueno, esto es que debemos preocuparnos por encontrar una condición laboral que les permita ser tan autónomos como sea posible. Ahora bien, en lo que leí también dice que el aprendizaje viene de familia y el desarrollo también en la medida en lo que ellos son expuestos al aprendizaje. O sea, en pocas palabras, depende mucho de la familia el desarrollo que él vaya a lograr como un niño normal. Sí, en esto, digamos, la comunicación es un reto importante porque tenemos un techo genético en estos pacientes. Ese techo genético no podremos pasar por encima de él, pero tampoco deberíamos quedarnos por debajo de él. Debemos ser capaces de llevar a estos pacientes a todo lo que nos pueda dar. Pedir por demás de eso o por encima de ese techo genético genera profundas frustraciones. Por eso el objetivo de vida de este paciente debe ser planificado en un ambiente de asesoría genética, en donde no le pidamos al paciente más de lo que pueda dar. Debemos pedirle cerca de lo que nos pueda dar para que sea capaz de hacerlo con el esfuerzo que tome, en donde participa la familia, el médico especialista y por supuesto el paciente con síndrome de Down. Ahora bien, hay cierta situación que se ocurre cuando hay personas expuestas, voy a utilizar ese término, a personas con síndrome de Down, y es que hablan despacio, como que realmente no entendieran porque asumen que no entienden, pero esto seguramente es un error. Hay que aceptar que ocurren varias cosas. La primera es que tienen un déficit intelectual, que no es profundo, es un déficit intelectual leve. De hecho, algunos de ellos son limítrofes y son capaces de comprender lo que sucede y de responder proporcionalmente al estímulo. 1. 2. Muchos de ellos tienen déficits de la agudeza auditiva. Al nacimiento y a partir del tercer año, todos los pacientes con diagnóstico de síndrome de Down deberían tener una prueba auditiva, porque tenemos posibilidades importantes de que estos pequeñitos se nos vayan quedando sordos. Y la limitación para escuchar, para ver o para tener contacto con el medio ambiente, limitará también su aprendizaje. Entonces, esta actitud es frecuente, pero es frecuente con prácticamente todas aquellas condiciones en donde uno tiene el prejuicio del déficit cognitivo. Claro, al final es un prejuicio social, entonces. Sí, uno puede hablarle, digamos, salvo una condición individual del paciente, uno puede hablarle al paciente con síndrome de Down de la misma manera. Esto es tan erróneo como intentar hablarle al recién nacido con esta voz como de caricatura, Claro. ¿verdad? Eso, hoy sabemos que eso no se hace, ¿verdad? Eso, digamos... Pero ahí es apelar más a la congoja y el amor de ver el bodoquito de carne de mi vientre. No lo sé, digamos, esto es más bien probablemente falta de información de la madre en donde, o del padre o de los tíos o de quien sea que se acerque, en donde debe saber que para el desarrollo intelectual de ese niño, claro, no puede uno hablarle en términos militares, por ejemplo, pero uno puede platicar utilizando la misma voz que utiliza para platicar con un amigo, hacerlo con el niño, solo que hay que decirle que se le ama, que se le quiere, que por favor se apure a hablar, que quiere platicar con él. Esas son las cosas que uno le dice a los niños recién nacidos, pero también hay que decírselos a estos pequeñitos con síndrome de Down. Claro, Eso, para que se vayan adaptando. Eso estimula su cerebro. Y ahora bien, no sé, desconozco cuántas empresas en Guatemala apoyan este tipo de condiciones, pero sí hay. El reto sería que hayan más. Hombre, el reto para colaborar con estos pacientes que son
muchísimos, y que además tienen condiciones patológicas durante su vida que necesitan asistencia, que aunque no se enfermen de cosas raras, porque ni siquiera el síndrome de Down no es una enfermedad rara, porque aquí debemos recordar que la red de expertos de enfermedades raras nos dicen que una enfermedad rara es aquella que ocurre con una frecuencia menor de 1 en 2000. El síndrome de Down ocurre con una frecuencia de 1 en 800. El síndrome de Down no es una enfermedad rara, pero es una enfermedad con una base genética conocida y que es una condición sindrómica. Pero entonces, si estamos hablando en términos científicos, sí es una enfermedad. Sí, claro. Sí, claro, es una enfermedad que ocurre cada tantas ocasiones y que está asociada a la afectación de varios sistemas. ¿Y se puede prevenir? ¿O realmente es un random genético, es una ruleta? De alguna manera sí. A ver, hay formas de reducir el riesgo. Por ejemplo, hoy sabemos que los embarazos por encima de los 35 años siempre tienen un mayor riesgo que el resto de la población de tener embarazos con bebés con síndrome de Down. Durante mucho tiempo pensamos que solo era la edad materna y teníamos estas ideas de apúrate a tener tus niños y ya viste que si no quieres es tu culpa y estas cosas, pero hoy sabemos que no. Más o menos el 80% de las ocasiones, es cierto, está asociado a la edad materna, pero tenemos al día de hoy que por encima del 15, casi el 20% está asociado a la edad paterna. El riesgo también está en nosotros los potencialmente padres. Pero entonces una pareja de esposos, una pareja de 40 años, corre este riesgo, pero puede evitar o prevenir un nacimiento de este tipo. El riesgo es de aproximadamente, para una pareja en donde están alrededor de los 40 años, el riesgo es mayor de 1 en 80. Eso es que más de una pareja de 40 años tiene un bebé con síndrome de Down y el riesgo es mayor de 1 en 80. Ni siquiera sabemos cuánto, ¿verdad? Porque hay condiciones individuales de la pareja que hay que valorar. La edad, el peso, el valor de algunas hormonas durante el embarazo, algunos hallazgos sugestivos de anomalías cromosómicas como el síndrome de Down durante los ultrasonidos. Hay que individualizar a la pareja, pero lo que no es posible es, por ejemplo, consumir cierto tipo de alimento, consumir algún micronutriente, algunas vitaminas, cosas como esas. No hemos encontrado en realidad una asociación importante que nos permita una cosa como prevenir el síndrome de Down. Es posible reducir el riesgo, eso sí. Y ahora bien, una vez sucede el embarazo, ¿en qué momento se sabe que el niño que viene en camino va a tener la condición de síndrome de Down? Podemos saberlo tan temprano como en la 10ª semana del embarazo. El 10% del ADN que circula, el ADN fragmentado que circula por el torrente sanguíneo materno es fetal. Por lo tanto, es posible a partir de una muestra de sangre de la mamá del brazo saber en cuestión de más o menos 2 semanas y media, 3 semanas, si ese bebé es ese bebé con síndrome de Down, hasta con el 97% de sensibilidad. No sé si tenga sentido lo que voy a decir, pero parte de lo que a lo que uno se expone en internet y en el cine. ¿Pero qué sucede en la fecundación in vitro? ¿Esto podría evitar? La fecundación in vitro, de hecho, tenemos noticias en donde procesos de fecundación in vitro lo que hacen es aumentar la posibilidad de algunas anomalías cromosómicas. Lo que sucede es que dentro de los procesos de fecundación in vitro, ahora mismo, antes de implantar el embrión, o esto que no es un embrión, digamos, pero para explicarnos mejor, antes de implantar el embrión, hacemos algunas pruebas en el bebé, que nos permite saber si es o no es, ¿verdad? Y algunas características y predecir algunas enfermedades en él. O sea, sí es posible. Y con este tema de las enfermedades, ¿existen, digamos, algún
padecimientos, patologías asociadas al síndrome de Down? Hay que tener claro que estos pacientes no es que enfermen de cosas raras, enferman igual que otros niños, solo que con mayor frecuencia. Hay algunas enfermedades con las que nacen, por ejemplo, la mitad de los niños con síndrome de Down, no importando su sexo, nacen con una cardiopatía congénita. Eso es que tienen anomalías anatómicas en el corazón. Entonces, esa es la mitad. Luego hay una buena cantidad que nacen con hipotiroidismo congénito. Algunos de ellos con anomalías renales, algunos otros con disminución de la agudeza auditiva, otros con problemas oftalmológicos. Todo niño antes de salir de un hospital, esto ocurre, digamos, en los hospitales del primer mundo, donde tienen departamentos de genética que protocolizan frente a la sospecha clínica, ¿verdad? Todos estos pacientes salen del hospital con la muestra del estudio genético tomada para el bebé, con el estudio de las hormonas tiroideas, un ecocardiograma, un ultrasonido renal convencional, más una prueba de agudeza auditiva. Salen casi que empacados, con prueba de fábrica. Sí, pero hay que tener claras algunas otras cosas, digamos, porque lo que no se enfermaron ahora puede que lo tengamos después. Miren, hay un grupo importante de pacientes con síndrome de Down que están siendo tratados ahora mismo por colon irritable, por ejemplo. Cuando en realidad estos pacientes, lo que no sabíamos hace algunos años, es que tienen entre 6 y 10 veces el riesgo de la población de tener celiaquía o intolerancia al gluten. Y lo que hay que hacer con estos pacientes no es dar este montón de medicamentos, sino parar de darle gluten a estos pacientes y mejorarán tremendamente. Entonces, si no nos los encontramos ahorita, no lo encontraremos después. Por ejemplo, el síndrome de Down es una enfermedad de alta susceptibilidad al cáncer. Estos pacientes tienen hasta 10 veces el riesgo de la población de tener leucemias. Por eso, lugares que atienden cáncer pediátrico, siempre hay grupos importantes de pacientes con síndrome de Down que tienen una leucemia. Luego también suelen tener problemas auditivos. Si no nos lo hicieron al nacimiento o durante los primeros 5 años de vida, seguro lo harán con el tiempo. Si no nos hicieron una cardiopatía congénita, ¿verdad? Nos harán un problema cardiovascular de manera tardía, donde el padecimiento principal son las válvulas del corazón. Muchos de ellos tienen problemas con el tránsito gastrointestinal y algunos deben ser laxados para que puedan ir al baño por lo menos una vez al día. Y tengo entendido que también que el tema de los dientes, se les caen los dientes. Algunos tienen problemas con la dentadura y no es fácil abordar el problema porque, claro, ¿cómo le explicas a un paciente con síndrome de Down que se esté tranquilo mientras tienes al odontólogo, digamos, con este ruido tan peculiar, intentando trabajar en sus dientes y prácticamente encima de él? No es fácil. Algunos de ellos tienen trastornos de la conducta como comportamiento del espectro autista, déficit de atención más hiperactividad. Son circunstancias que debemos valorar durante toda su vida. Hay algunos lugares del mundo en donde cuando las mujeres con síndrome de Down empiezan a menstruar, se ofrece a los padres ligar a las niñas por el riesgo tan importante que tienen de ser abusadas. Haciendo de momento a un lado el tema moral y lo que esto representa, lo que acaba de mencionar, pero físicamente ¿esto les perjudica o es una intervención poco invasiva? No, es un procedimiento, digamos, poco invasivo que lo que hacen es una ligadura de trompas, como se hace en muchos casos, digamos, cuando la paridad es satisfecha de las mujeres convencionales, solo que en ellos ocurre cuando empiezan a menstruar, porque, claro, tienen el riesgo de quedar embarazadas. Y sí, tienen un riesgo muchísimo mayor de tener hijos con síndrome de Down, pero también pueden tener niños convencionales. ¿Cómo le explicas tú a esta niña o niño que nacerá de la paciente con síndrome de Down quién es su mamá?
Y a su vez ella enfrentarse a la maternidad. Por supuesto, es imposible que se enfrente a la maternidad de forma convencional. Entonces es un reto el abordaje de estos pacientes. Por supuesto, la asesoría genética es un evento informativo. Yo no puedo decirles qué haría yo en sus zapatos, por ejemplo, ni emitir un consejo. Yo lo que hago es asesorar a la familia en términos informativos. Cada uno de ellos vivirá su circunstancia desde su condición moral y ética. Pero yo planteo todos los escenarios posibles, los padres deciden por dónde caminar y nuestro trabajo es acompañarles. Ahora, en la entrevista anterior hablamos sobre el tema de la raza, se nos explicó que no funciona así con el tema humano, entonces no importa el color de la piel, la probabilidad de que haya un niño con síndrome de Down es la misma. Sin embargo, físicamente guardan características, no importa el color de la piel. ¿Eso por qué sucede? Porque los pacientes enfermos de una condición genética se parecen mucho más entre ellos que a sus padres, por ejemplo. De allí que estos pequeños tengan, por ejemplo, las orejas de implantación baja, el canto interno de los ojos no sea hacia abajo, sino sea hacia arriba, esté invertido, el cuello corto. Estos niños por el cuello corto suelen roncar y hacer apneas del sueño. La apnea del sueño es una de las 5 causas más frecuentes de muerte súbita del lactante. Por eso hay que tener un cuidado especial con ellos. Luego suelen tener algunos trastornos metabólicos, como el problema del tiroides, que si no lo hacen de recién nacidos, con una alta probabilidad lo harán después. Luego siempre debemos valorar sus niveles de azúcar. La condición, sí, nos hacen diabetes con mucha frecuencia, nos hacen también estas dislipidemias, ¿verdad? Problemas con el colesterol y con los triglicéridos. Y no hace falta que coman mal, es una condición inherente a su situación sindrómica. Claro, y ahora el tema es los mitos de lo que encontré en internet. Dice que es contagioso, que bueno, creo que no, sin ser especialista, creo que no es contagioso, que es una maldición, o un castigo divino, y que son inútiles las personas que tienen síndrome de Down. Ahora, todo esto yo creo que es falso. Pero usted como especialista, ¿cómo se enfrenta a este tipo de situaciones? Porque seguramente le ha de ocurrir. Hay un manejo particular de la culpa en los padres, en la mamá particularmente. El manejo de la culpa en los papás de niños y niñas con síndrome de Down es una circunstancia que debe ser abordada desde el ambiente de asesoría genética pertinente, porque lo primero que deben saber es que, sin duda, no es una maldición, no es un castigo divino. En términos de genética no hay culpas ni culpables, porque esto ocurre una vez cada tantos nacimientos y lo que sucede es que ese tanto fue el que le tocó a usted. No había nada que hacer para que eso no ocurriera. No hay nada que hacer para que deje de ocurrir. No podía usted comer, hacer más ejercicio, no sé, meditar, tomar medicamentos, nada, ¿verdad? Esto ocurre y es cierto que hay factores de riesgo, pero culpas ninguna. Y no es una maldición, no es un castigo, y aunque normalmente nos ocurra esto de culpar a las mujeres, ya les puedo decir yo, digamos, o a las mamás, ¿verdad? Ya les puedo decir yo que en esto de la genética no existe ni culpas ni culpables, lo que existe es una tarea muy grande por hacer con el único objetivo de lograr la inclusión y la autonomía de nuestros pacientes con síndrome de Down, porque su expectativa de vida es entre 58 y 65 años. Si la vida es como es, esos jóvenes y jovencitas nos sobrevivirán a nosotros y tendrán que ser autónomos. Por lo tanto, nuestro objetivo como equipo entre la familia y el médico especialista en genética debe ser su inclusión y autonomía. La última pregunta, la obesidad. ¿Tiene algún tema que ver acá, los padres obesos?
al tema del embarazo? Sí, digamos, como mecanismo de riesgo para tener un niño con síndrome de Down. No, y si tiene un valor es muy pequeñito, digamos. Yo pienso que es todavía más interesante valorar la obesidad en el paciente con síndrome de Down. Muchos de ellos lo que tienen es que como la discapacidad intelectual no es profunda, no es moderada, más bien es leve y en algunos casos llega a ser limítrofe, tan pequeña como limítrofe, muchos de ellos sí se percatan del rechazo que tienen por el resto de los individuos de su propia especie. Por eso es que a veces parece que están deprimidos. Sí, lo que pasa es que se dan cuenta que la gente les rechaza y pueden generar trastornos como cualquiera de nosotros, pueden deprimirse perfectamente. Y muchos de ellos, como parte del manejo de la frustración que esto les causa, pueden generar conductas en donde coman muchísimo. Hay algunos de ellos a los que hay que ponerles un candado al refrigerador. Y pues se comen lo que tengan de frente. Esa es una de las razones por las que entre uno de los cuidados que deberíamos tener es la asistencia psiquiátrica o psicológica para nuestros pacientes y las familias con síndrome de Down. Y supongo que también deportes, ¿no? Sí, por supuesto. Ellos deben hacer deporte en función de sus condiciones individuales. Hay algunos en quienes yo no recomiendo, por ejemplo, que tengan deportes como el fútbol o deportes de contacto. Hay otros en los que sí. Hay algunos de estos pacientes que tienen una condición que se llama hiperlaxitud articular. Esto es que las articulaciones dan mucho más de sí de lo que deberían dar. Estos pacientes suelen tener problemas vasculares como los aneurismas, que son está producido por la debilidad de una de las capas de las arterias. Entonces se forman bombitas de este tamaño que pueden romperse o pueden tener luxaciones de articulaciones como las del tobillo, rodillas, el hombro, mucho más frecuente que el resto. Estos pacientes, por ejemplo, lo que suelo recomendarles es que vayan y que hagan natación, porque además tendrán problemas con su espalda. Y necesitamos esos músculos que están a la par de las vértebras, los necesitamos tan fuertes como sean posibles, porque necesitamos la espalda recta. Doctor, gracias por venir E ilustrarnos tanto con este tema, se lo agradezco. Las redes sociales de Genómica, por favor, para que si tienen, si hay dudas con este u otros temas de genoma, usted les puede ayudar. Sí, en el Facebook Centro Genómica y en donde hemos arrancado nuestra tarea en la difusión científica, que en donde pueden plantear cualquiera de sus dudas. Eddie René González o Genetista González, encantado, podemos resolver cualquiera de sus preguntas. Pues gracias una vez más, doctor. Amigos de República, por acompañarnos. Un Nos placer. vemos hasta la próxima.